Estamos haciendo del libro del Éxodo y hoy nos toca volver a los 10 mandamientos, así que estamos para adelante, para detrás, y volvemos al capítulo 20. Éxodo capítulo 20, vamos a leer los 10 mandamientos, desde el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hasta aquí la lectura de la palabra, que el Señor la bendiga. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque es tremendo poder leer estas palabras, Señor, que tú has escrito con tu dedo, Señor, sobre aquellas tablas de piedra que le entregaste a Moisés. Y es precioso, Señor, poder vivir ese momento ahora, después de tantísimos años, poder releer aquella escritura. Te damos gracias porque tu Santo Espíritu que tenemos en nuestro interior nos guía en esta noche a escudriñar tu palabra y a gozarnos en ello. Y te pedimos, Padre amado, que bendigas esta reunión, que bendigas el tiempo de oración y que todo lo que digamos y hagamos sea de tu agrado y que te dé la gloria por encima de todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a analizar los 10 mandamientos de 2 formas. ¿Vale? Primero vamos a verlo como una lista de verificación para evaluar nuestras vidas. Y después vamos a evaluar, cuando digo evaluar, valorar o tasar, como queráis, a Jesús con esta misma lista, los 10 mandamientos. Así que vamos a ver mandamiento por mandamiento en referencia a nuestras vidas y luego en referencia a cómo hizo Jesús, cómo se portó Jesús con los mandamientos. Primero, para evaluar nuestras vidas a la luz de cada mandamiento, una vez leído, y lo aclararemos un poco, bien es verdad que son 17 versículos que no tenemos tiempo real para analizarlos detalladamente, serían semanas, ¿no? Pero leeré unas preguntas después de la observación de cada mandamiento para que cada uno de nosotros nos las contestemos a nosotros personalmente, ¿vale? No se trata de que me respondáis aquí ahora, sino que cada uno, a la luz de cada mandamiento y de esas preguntas, nos las respondamos.
El autor del estudio que estamos siguiendo, el pastor Tim Chester, responde a cada pregunta por él y por una gran mayoría de nosotros, tal vez, con un sí. O sea que ya el pastor que ha hecho este estudio, a cada pregunta él ha contestado para sí con un sí. ¿Vale? En general, reconoce, dice él, que nunca hemos guardado los 10 mandamientos que Dios nos ha dado porque somos pecadores. Esto es lo que dice el hermano Chester. Asegurando que nunca conoceremos el perdón y la libertad del pecado hasta que reconozcamos que somos pecadores. Que eso es una realidad que todos los creyentes en Cristo ya hemos experimentado, ¿no? Cuando el Señor entra en nuestras vidas, antes de entrar, enseguida reconocemos y nos damos cuenta que somos pecadores, y tenemos que pedir perdón, tenemos que arrepentirnos, y entonces es cuando el Señor entra en nuestras vidas. Capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tener otros dioses delante de Jehová, delante de Dios, significa no tener dioses ajenos a Él, ni al lado de Él o además de Él, solo Él. ¿Vale? Este primer mandamiento es la raíz de todos los demás, porque lo que más valoremos en nuestras vidas determinará nuestro comportamiento y nuestras emociones. Ya hemos hablado de esto más detenidamente, pero si nosotros queremos más otra cosa que a nuestro Dios, estamos creando los dioses paralelos que pueden ocupar el tiempo, la reverencia y la adoración que Dios exige. ¿Sí? Entonces las preguntas, hay dos preguntas para este primer mandamiento. ¿Amas algo o a alguien más que a Dios? Y segundo, ¿te has amado a ti mismo más que a Dios? Para responder a esta pregunta con respecto a Jesús, solamente vamos a ver un versículo, lo que Jesús le dice a su Padre. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, la famosa oración. Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 4. Podríamos ver muchos versículos con muchas respuestas de Jesús con respecto a este mandamiento, ¿no? No te harás dioses ajenos. En este versículo Jesús está diciendo, hablando al Padre: yo te he glorificado en la tierra. Solo Él. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Obediencia, gloria al Padre, prioridad al Padre. El ejemplo de Jesús. No vemos más versículos porque, como digo, tenemos que ir viendo los 10 mandamientos y no daría tiempo a ver toda la amplitud que puede abarcar este estudio, ¿no? Pero sí vamos a ir viendo estos detalles, así que vamos a pasar al segundo mandamiento, que está en los versículos 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que, Dios prohíbe hacer y adorar cualquier imagen de Él. No hay nada en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, dice en algún texto, ¿no? Ni en ninguna parte. No hay nada que pueda representar a Dios. Dios es espíritu y, como dice el texto, es necesario que lo adoremos en espíritu y en verdad, sin imágenes. En aquella época, cuando el tiempo del Éxodo, los que adoraban imágenes pensaban que era la manera de controlar a sus dioses y una manera también de usarlos para sus propósitos, ¿no? Muchas veces oímos las frases, a lo mejor en alguna película donde se veían los ídolos antiguamente: vamos a contentar a nuestro Dios haciéndole sacrificios, o vamos a hacer esto para que no se enfade, ¿no? Tratándolos a nivel de personas. Evidentemente esto es reducir a Dios, al verdadero Dios, a algo que hemos hecho nosotros, porque hemos hecho esa imagen, ¿no?, para entenderlo de acuerdo a nuestras pequeñitas ideas como personas, ¿no? Y no según su palabra, que lo primero que hace ya es prohibir totalmente: no te harás imagen, ni ninguna semejanza a lo que esté arriba del cielo. Y la pregunta que nos plantea el hermano es: ¿has juzgado alguna vez a Dios o lo has minimizado? Jesús no menospreció a Dios ni lo recreó, no fue necesario. Vuelvo al Evangelio de Juan, si no queréis buscarlo, lo voy a leer. Está en Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En ningún momento minimizó al Padre, ni lo usó, ni lo empleó para su beneficio, todo lo contrario. Jesús siempre dio ejemplo de obedecer, de acatar y de darle la gloria al Padre en todo momento. Capítulo 20, versículo 7, tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La palabra vano puede significar también falsamente, o sea, el usar el nombre de Dios de una manera que dañe su reputación. Hoy es bastante normal despreciar el nombre de Dios y se habla y se pronuncia mucho el nombre de Dios totalmente en vano. De hecho, cuando estamos un creyente al lado de alguien que lo utiliza de esa manera, nos duele, ¿no?, directamente en el corazón. Nos gustaría estar reprendiendo continuamente a la gente por eso, ¿no? Hay una falta de respeto y de reverencia total por el nombre de Dios, y significa eso un desprecio para su persona. La pregunta sería: ¿alguna vez has dañado la reputación de Dios al decir o hacer algo, o quizá al no hacer o decir algo? El texto al que nos lleva la respuesta de la reacción de Jesús vuelve a estar en Juan 17, en el versículo 6. Lo contrario de lo que hace el mundo, ¿no?
Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ellos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Pero la forma de obrar de Jesús es esa, ¿no? He manifestado tu nombre, en este caso a los hombres del mundo que tú me diste. Vamos a por el cuarto. Capítulo 20 de Éxodo, versículos 8 y 9. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Para Israel, el 7º día de la semana, el sábado, era el día especial que, conforme a esta ley y conforme a todos los añadidos que los religiosos pusieron a esa ley, pues tenía un significado especial para guardarlo y especialmente por el recuerdo precisamente del éxodo, de la salida de Egipto. Vamos a recordarlo, ya lo hemos visto en su momento, pero era Éxodo 16, versículo 22 al 24. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, está hablando del maná, un gómer por cabeza conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron uno más, otros menos. Y lo medían por gómer, y no sobró el que había recogido mucho, ni faltó el que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el 6º día, víspera del sábado, recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni herió. Para el pueblo de Israel esto era un recuerdo importante de las instrucciones que Dios les había dado ya para preservar ese sábado, ¿no? Ese sábado. Este mandamiento no solo les enseñaba a recordar eso en la salida de Egipto y estar en el desierto con las instrucciones que Dios les dio, sino que también era un mandamiento para trabajar. Versículo 9. 6 días trabajarás. ¿Vale? La Biblia siempre nos anima a trabajar diligentemente. En el Nuevo Testamento tenemos un texto muy conocido, por ejemplo, tenemos más, pero vamos a ver segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, unas palabras radicales, ¿no?, de Pablo, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, os ordenábamos, desde su autoridad apostólica, lo dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, ¿no? Por eso digo que en la Biblia siempre vemos el mandamiento de trabajar. En ningún sitio encontraremos nada a favor de la holgazanería, ¿no? De estar sin trabajar. Si alguno no quiere trabajar, decía Pablo, pues que no coma tampoco. También es un mandato a descansar, ¿no?
séptimo día es reposo. Esto también es importante porque el descanso es necesario y de hecho a través de los siglos prácticamente se ha venido respetando este horario, ¿no?, de 6 días trabajas y el séptimo descanso. Después se fueron cambiando unas tornas, ya se pasó al sábado y ahora se habla de trabajar 5 días, pero bueno, en el momento se está hablando de trabajar algo, ¿no?, y descansar también. Lo de los 5 días yo todavía lo veo lejano, pero todo llegará. Así que es un mandato para trabajar, es un mandato también para tener el tiempo de descanso que es necesario y también, muy resumidamente, es un mandato a adorar, versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Para nosotros, los creyentes de hoy, el sábado se ha pasado al primer día de la semana, al domingo, porque es la celebración de la resurrección de Jesucristo y desde el comienzo de la Iglesia precisamente los primeros cristianos hicieron eso, pasar el día de adoración del Señor del sábado al domingo para celebrar la resurrección de Jesucristo y era un recordatorio muy parecido al de los israelitas que fueron redimidos, salvados de la esclavitud de Egipto, porque Jesús también ha redimido, nos ha redimido de la esclavitud del pecado, nos ha salvado de la esclavitud del pecado, nos ha liberado de esa esclavitud como ellos estaban esclavos en Egipto, ¿no? Así que igualmente que el pueblo de Israel recordaba la redención que Dios había hecho con ellos, liberándolos de la esclavitud de Egipto, nosotros recordamos en Cristo su muerte, su resurrección y nuestra liberación del pecado, ¿no? Me libero diciendo, liberación del pecado. Amén. La pregunta que nos presenta el hermano sería esta: forzar a otros o a ti mismo a trabajar el domingo es pensar que nuestro futuro depende de nosotros. Entender bien la pregunta. Forzar a otros o a nosotros mismos a trabajar el domingo, a menos que sea obligado por causa del horario laboral, es pensar que nuestro futuro depende de nosotros, porque cuando se fuerza o se obliga es normalmente por ambición, ¿no? Pero nosotros hemos trabajado muchos domingos, a mí me tocó muchísimas veces trabajar el domingo porque era el horario que nos marcaban el trabajo. Como digo, los tiempos han ido cambiando y ya no se respetó ni se respeta aquella ley que Dios había dado, ¿no? Pero la pregunta sería: ¿alguna vez has basado tu seguridad en ti mismo? ¿Alguna vez has basado tu seguridad en ti mismo? Juan capítulo 7, versículo 23. Vamos a ver el punto de vista de Jesús. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Ya sabemos todos la actitud que tenía Jesús en el día de reposo, ¿no? Miraba a la persona en primer lugar. Cada vez que sanaba en sábado, bendecía la necesidad del sábado, porque él lo aprovechaba bien, ¿no? Quinto, 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra
que Jehová tu Dios te da. Cuando se ignora este mandamiento, se derrumba lo que hasta hace poco era la estructura básica social, la obediencia y el respeto a la autoridad de los padres es el comienzo del respeto a la autoridad en general. Podríamos hablar largo y tendido sobre la falta de respeto a los padres que se inculca o no se inculca en muchos jóvenes, ¿no? Yo creo que es uno de los principios básicos de la educación de nuestros hijos. Yo se lo inculco igualmente a mis nietos, ¿no? El respeto no solo a los padres, sino también a los abuelos, dentro de una disciplina cariñosa, podemos decir, ¿no? Porque los abuelos toleramos bastante más a los nietos. Pero esto es algo que también es otra de las cosas que vemos a nuestro alrededor que da mucha pena, ¿no? Ver cómo nos enseña el respeto a los padres, ¿no? Y la pregunta, hay dos preguntas que dicen: ¿alguna vez has desafiado a la autoridad o la has rechazado completamente? En Juan capítulo 14, el versículo 31, la primera parte del versículo, dice: (14:31), la primera parte dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Amo al Padre. Jesús siempre mostró ese amor y esa obediencia y ese respeto por el Padre. Sexto mandamiento, versículo 13: no matarás. La explicación mejor es la que da Jesús sobre este mandamiento, ¿no? La tenemos en Mateo, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, y versículo 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ya menciono los 10 mandamientos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero Jesús amplía la visión y nos dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dos preguntas. ¿Alguna vez has tenido pensamientos violentos sobre alguien? ¿O has deseado la ruina o la caída de alguien? El ejemplo de Jesús es que aunque sus enemigos lo clavaron en la cruz, no los odió. Él oró por ellos: Padre, perdónanos. Lucas 23:34. Séptimo, versículo 14: no cometerás adulterio. Veamos de nuevo la enseñanza de Jesús en Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La pregunta lógica es: ¿alguna vez has tenido pensamientos lujuriosos? En Juan capítulo 13 y versículo 1
antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí estaba mencionando a los discípulos, pero Jesús da su vida por la iglesia, que es su esposa. Y el amor que nos muestra en ese acto, ¿no?, es el amor sublime, el amor de Jesucristo en la cruz, ¿no? Entonces Jesús da su vida por su esposa. Por tanto, cualquier pensamiento, cualquier cosa que quisiéramos imaginar en contra de Jesús es imposible, ¿no? Porque la expresión máxima está en sus hechos, ¿no? Ya no solo sus palabras. Capítulo 20, versículo 15. No hurtarás. No robarás. Sutilmente se ha ido cambiando el concepto, ¿no? Y robar puede ser también hacer fraude, ser usurero, engañar, la declaración de la renta, todo eso es robar, ¿no? Incluso en los trabajos, tiempo, muchas veces, ¿no? Que llegamos más tarde es igual, no es igual. Precisamente las empresas, como en una empresa que he estado yo, que no teníamos que hacer fichajes ni nada, los creyentes eran los que defendíamos fuertemente el hecho de llegar antes de la hora, llegar puntuales, para no robar tiempo. Porque a veces si te da un favor o un beneficio y se toma más allá del límite, ¿no? La pregunta sería, ¿alguna vez has tenido pensamientos codiciosos? En el versículo 10 de Juan 10, nos habla de que Jesús vino a dar, no a robar. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, está diciendo Jesús. Yo he venido para que tengan, no para quitar, sino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino a dar y dio todo, ¿no? Y más allá. Amén. El mandamiento noveno mandamiento, versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Algunas veces cuando hablas con un creyente dices, no, yo soy buena persona, nunca he matado ni nunca he robado. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Se dice que las palabras dichas contra la reputación de una persona son como las plumas de una almohada. Alguna vez habréis oído este ejemplo. Una vez lanzadas al viento no es posible juntarlas. Las palabras pueden hacer mucho daño y las malas palabras, las palabras que producen falso testimonio, pueden ser también un cumplimiento del mandamiento del versículo 13, no matarás, porque muchas veces pueden llegar a producir incluso hasta la muerte, ¿no? La pregunta que surge es, ¿alguna vez has dicho mentiras o inventado algo sobre alguien? En Juan 7:18 dice Jesús, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria, busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, hablaba de él, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús es la verdad, como él mismo anunció, y en él, como dice este versículo, no hay
injusticia. Y finalmente, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Codiciar en hebreo significa un deseo desordenado, egoísta e indomado. Creo que el mandamiento se explica por sí solo, ¿no? Hay dos preguntas aquí para nosotros que dice: ¿estás contento con lo que tienes? ¿Has deseado que tu vida fuese diferente? ¿Desearías que alguien no tuviese algo porque tú no lo tienes? Jesús decidió convertirse en pobre siendo rico, ¿no? Y lo hizo por nuestro bien y por la gloria, para dar la gloria a su Padre. Otra vez en Juan, en el capítulo 12 y versículo 27, dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús perdió su riqueza, perdió su comodidad, y no solo perdió todo eso, sino que perdió la comunión con su Padre para llegar a aquella hora, que era la definitiva, la de pagar por nuestros pecados en la cruz. Jesús es tanto el dador de la ley, porque Él es Dios, como el guardador de la ley. Él es justo, con mayúsculas, ¿no? Somos redimidos por la muerte y la resurrección de Jesús, pero también somos enseñados por su obediencia, no solo al Padre, sino también a la ley. Dijo: yo no he venido a quitar la ley ni a abrogarla, sino a cumplirla. Amén. Amén. Que sea nuestro ejemplo, nuestra vida, y que nos guíe a ser buenos cumplidores de la ley.